No sé, ¿me pueden decir si se escucha el micrófono? Si me acerco más o menos. Si se escucha bien. Sí, ya, gracias. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con las ecuaciones exponenciales. Pero pero el día de hoy veremos el caso 3, son ecuaciones con logaritmos. Entonces, antes que nada, vamos a explicar qué es un logaritmo. El logaritmo se identifica de la siguiente manera. Log, que significa logaritmo. Y un logaritmo es un exponente al que hay que elevar un número llamado base para poner otro número determinado. Como por ejemplo, el logaritmo de 100 va a ser igual a 2. Para esto vamos a necesitar nuestras calculadoras. No sé si tienen, si no, vamos a ir haciendo aquí entre todos. Pero si no posible, tengan su calculadora a la mano. Ya, muy bien. Entonces, hoy veremos cómo resolver las ecuaciones exponenciales mediante el logaritmo. Entonces, nosotros utilizamos los logaritmos cuando los dos miembros de una igualdad no pueden ser definidos como potencias de un mismo miembro o base. Y es así que usamos la propiedad de los logaritmos. Entonces, el logaritmo tiene diferentes propiedades. Entonces, vamos a ver. Sí se ve el Word. Sí. Bien. Entonces, vamos con la primera propiedad de los logaritmos, que nos dice que en una igualdad con logaritmo, su base va a pasar al otro lado como entero y este número de aquí va a pasar como exponente. Entonces vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Vámonos de la pizarra otra vez. Entonces vamos. Logaritmo de, de 10. Esto. Casi siempre los logaritmos van a estar sobre base 10. Este va a ser un número más pequeño, solo que en este caso no le puedo poner. Pero hagamos de cuenta que este 10 de aquí está abajo de la G, es muy chiquito, como vimos en el Word. Entonces el logaritmo de aquí va a ser igual a 5. Entonces vamos a aplicar la primera propiedad que vimos, que consta en pasar de logaritmo a exponente. Entonces nos quedaría 10 es igual. Como vimos en el Word, el número que está de, de base del logaritmo, que en este caso no era 1, no era 10. El número que está aquí, que está como base, va a pasar al otro lado. Entonces nos quedaría algo así. 10 elevado
a la quinta. Entonces aquí lo único que hicimos es pasar la base de este al otro lado y este 5 le pasamos como exponente. Entonces aquí tenemos la primera propiedad. Vamos con la segunda propiedad. Entonces la segunda propiedad es la propiedad de producto de un logaritmo, donde aquí nos dice que al multiplicar un logaritmo, que es al resolver un logaritmo que se está multiplicando, este va a distribuir. Entonces nos quedaría así. Logaritmo de b que multiplica x por y. Entonces, como es producto, pues le vamos a distribuir. Entonces, le vamos a distribuir este logaritmo de aquí para x y para y. Entonces, por eso le hacemos logaritmo de x, que se está multiplicando, más logaritmo de y. Entonces, podemos ver que esta x y esta y le repartimos un logaritmo para cada uno. Y eso lo sumamos. Ahora, en la siguiente propiedad, tenemos logaritmo de cociente, que consiste que cuando dos números se estén dividiendo, en este caso x y y, vamos a repartir el logaritmo y estos van a pasar al otro lado a restar. Entonces, logaritmo de base b de x y y nos quedaría logaritmo de x menos logaritmo de y. Luego tenemos la propiedad de la potencia, logaritmo de x elevado a la y. Entonces, cuando tenemos un número con su potencia, en este caso la base es de x y la potencia y queremos sacar el logaritmo, tenemos que pasar esta potencia de aquí al lado izquierdo del logaritmo. Y este estaría multiplicando el logaritmo de x. Luego tenemos la propiedad de la raíz. Entonces nos dice que cuando un logaritmo esté elevado, esté con su raíz, como podemos ver, aquí es la raíz n de x. Para resolver esto nos quedaría logaritmo de x y esta raíz de aquí pasaría a dividirle al exponente, a la base. Entonces nos quedaría logaritmo de x sobre n. Y ahora tenemos la última propiedad, el cambio de base. Que aquí consiste que el logaritmo de x le tendríamos que, que cambiar la base para el x y para b. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Le dividimos logaritmo de x sobre el logaritmo de b. Ahora, para que se entienda más y mejor, vamos a realizar un ejercicio donde aplicaremos todas estas propiedades. Es recomendable que estas propiedades le puedan tomar una foto o le anoten algo, porque con esto nos vamos a ir guiando. Ya. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Voy a dejar de compartir. Ya. Entonces, me va a quedar así. 3. Los números que pongo aquí son exponentes. Estos son más chiquitos. Y están y elevan a la base. 3x menos 1 va a ser igual a 2x.
Entonces recordemos que cuando eran ecuaciones exponenciales, nuestro objetivo era eliminar las bases. En este caso no podemos eliminar las bases ya que tenemos el 3 y el 2. Entonces no se pueden eliminar las bases. En el primer caso veíamos que teníamos las mismas bases. En este caso había el 2 y el 2. Entonces al resolverlo, lo simplificábamos los dos y nos quedaban los exponentes como una ecuación. En el caso 3 no podemos realizar eso. Entonces vamos a usar los logaritmos. Entonces vamos a sacar logaritmo de 3 x menos 1 va a ser igual al logaritmo de 2 elevado a la x. Entonces aquí vamos a utilizar sí, una pregunta. Eh, Wilmer, ¿tienes alguna pregunta? Ahí se me escucha, perdón, no estaba pendiente del chat. Ahí se escucha mejor. Sí, ya. Entonces vamos a resolver esto con sí, ya. Ok. No estaba pendiente del chat, por eso no lo alcancé a ver. A ver, entonces vamos a resolver con la propiedad de exponentes. Entonces, cuando queríamos resolver un logaritmo por exponentes, el exponente de aquí iba a pasar al lado izquierdo del logaritmo. Entonces nos quedaría x menos 1 logaritmo de 3. Y haríamos lo mismo con el otro logaritmo. Entonces, esta x de aquí, que está elevando al logaritmo, ¿a qué pasaría al otro lado? Exacto, pues daría multiplicar al logaritmo de 2. Entonces aquí podemos ver que tenemos dos, dos, dos números, que es x y menos 1. Entonces aquí utilizamos la propiedad que consistía en distribuirle el logaritmo para cada uno. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. X logaritmo de 3 menos 1. El 1 es opcional ponerle. 1 logaritmo de 3 es igual a x logaritmo de 2. Y ahora vemos que tenemos x y números. Entonces vamos a pasar las x a un lado y los números al otro lado. Entonces, esta x de aquí que le multiplica el logaritmo de 3 se quedaría aquí. Esta x logaritmo de 2, ¿cómo pasaría al otro lado? Si aquí está positivo. A negativo. Exacto. Entonces,
Esto nos quedaría menos x logaritmo de 2. Es igual. Este menos 1 logaritmo de 3, ¿a cómo pasaría al otro lado? Más 1 logaritmo de 3. Ajá, con positivo. Entonces nos quedaría logaritmo de 3. Ya. Entonces lo siguiente, aquí vamos a sacar el factor común de estos dos, de este x logaritmo de 3 y menos x logaritmo de 2. Aquí podemos ver que el valor que se repite es la x. Entonces nos quedaría x que dividiríamos esta x para estas dos cifras. Entonces, a la x del logaritmo de 3 le quitamos la x y nos queda logaritmo de 3 menos la x de aquí le simplificamos y nos quedaría logaritmo de 2. Esto todo en paréntesis igual a 1 logaritmo. Entonces, aquí tenemos que despejar la x. Entonces, esta x, ¿a qué está multiplicando? Esta x le está multiplicando el logaritmo de 3 menos el logaritmo de 2. Entonces, lo que está multiplicando en un lado, ¿cómo pasa al otro lado? Si está multiplicando. Al otro lado pasa a dividir. Entonces nos quedaría un x es igual a un logaritmo de 3 sobre lo siguiente. Logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. De 2. Entonces llegamos a la conclusión que al despejar las x nos salió 1 logaritmo de 3 es igual al logaritmo de a, a 1 logaritmo de 3 sobre logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. Entonces, esto de aquí lo podemos dejar así o lo podemos resolver con la calculadora. El día de hoy lo vamos a dejar así por si alguien no tiene una calculadora a la mano. Entonces, el resultado de 3 elevado a la x menos 1 igual a 2x es un logaritmo de 3 sobre el logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. ¿Alguien alguna duda, algún paso que no comprendió que quiera que le repita? Y ya, vamos a hacer otro ejercicio. Ya. Si anotaron, no tomenle foto por si acaso. Ya. El siguiente ejercicio es este. 3. Ay, perdón. 3 elevado a la x 2 por, este es el signo de multiplicación, por 7 elevado a la x
es igual a 5. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos que resolver por logaritmos, ya que no podemos simplificar sus bases para que solo nos queden los exponentes. Entonces, vamos a sacar sus logaritmos. Ya. Entonces sacaríamos logaritmo de 3. Este signo es de elevado. Esta v invertida es de elevado a la 2. Por el espacio no le pongo aquí arriba. Entonces 3 elevado a la x más 2 por 7 elevado a la x. Y eso es igual al logaritmo elevado el logaritmo de 5. Un paréntesis. Ya. Entonces aquí tenemos el logaritmo que está, que está sacándose de 3x elevado a la x más 2 por x elevado a la x. Entonces aquí vamos a utilizar la propiedad que consiste en distribuir el logaritmo para cada uno de estos. Entonces nos quedaría logaritmo de 3 elevado a la x más 2 más logaritmo de 7 elevado a la x. Logaritmo de 7 elevado a la x es igual al logaritmo de 5. Entonces aquí volvemos a tener los, los logaritmos con sus exponentes. Entonces vamos a hacer la propiedad de los exponentes, que consistía en que el exponente que está aquí va a pasar al lado izquierdo del logaritmo a multiplicar. Entonces nos quedaría x más 2 logaritmo de 3 más este 7x, la x que está aquí va a pasar a multiplicar. Pongámoslo entre paréntesis para que entienda que se está multiplicando. Entonces sería x logaritmo de 7 es igual al logaritmo de 5. Entonces aquí volvemos a tener una suma con logaritmo. Entonces nosotros sabemos que cuando tenemos una suma, o una resta o una multiplicación, hay que distribuir el logaritmo para cada uno. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. X logaritmo de 3 más, la hacemos lo mismo con el 2. 2 logaritmo de 3 más x logaritmo de 7 es igual al logaritmo de 5. Entonces aquí ya podemos pasar las x a un lado y los números al otro. Entonces nos queda x logaritmo de 3 más
X logaritmo de 7 va a ser igual al logaritmo de 5. Este 2, lo que multiplica al logaritmo de 3, ¿cómo pasa al otro lado? Si está positivo. Negativo. Negativo. Ujú, muy bien. Entonces pasa al otro lado a restar. Ya. Entonces aquí, cuando tenemos una suma de logaritmos y tenemos la x adelante, siempre vamos a sacar el factor común, que en este caso es la x. Entonces, esta x de aquí tendríamos que quitarle de esta suma de aquí. Entonces, al quitarle la primera, nos quedaría logaritmo de 3 más. Si a x logaritmo de 7 le quito la x, ¿qué me queda? 0. Solo le voy a quitar la x, no lo demás. Logaritmo 7. Ajá. 7. Solo le vamos a quitar la x, no todo, solo la x. Porque la x, al multiplicarle x por logaritmo de 3 más logaritmo de 7 nos va a salir lo mismo. Solo le estamos agrupando para poder despejar la x. Ahora, y del otro lado, volveríamos a copiar lo mismo. X menos 2 logaritmo de 3. Esto lo voy a mover un poquito más de acá para que podamos seguir para abajo. Ya. Entonces, aquí, para que nos quede solo los logaritmos, vamos a quitarle, a transformarle este 2 a exponente. Entonces, le vamos a hacer lo siguiente. Nos quedaría x. Aquí vamos a copiar lo mismo. X logaritmo de 3 más logaritmo de 7 es igual al logaritmo de 5. Y aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Este 2 que está al lado izquierdo multiplicando el logaritmo va a pasar como exponente. Recuerden que es lo mismo que hicimos aquí. Este exponente de aquí, cuando al transformarlo en logaritmo, se pasó a multiplicar al logaritmo en la parte izquierda. Entonces aquí solo le vamos a agrupar de nuevo. 3, este es de elevado al cuadrado. Ya. Entonces, aquí vamos a despejar la x. Entonces, esta x, ¿a qué está multiplicando? Al logaritmo de 3. Es al logaritmo de 3 y al logaritmo de 7. Entonces, como está multiplicando, le vamos a despejar. Entonces, a ver, esto de aquí, le voy a poner aquí para que no se nos amontone mucho abajo. Pero esta es la continuación de esto. ¿Ya? Entonces, la x le está multiplicando al logaritmo de 3 más logaritmo de 7. De 7. Entonces, pasaría al otro lado a dividir. Entonces, nos quedaría el logaritmo de 5 menos logaritmo de 3. Y este 3 está elevado al cuadrado, o sea, a la 2. Sobre. Como esta x le está multiplicando al logaritmo de 3 y más logaritmo de 7, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces nos quedaría logaritmo de 5 menos logaritmo de 3 al cuadrado sobre logaritmo de 3 más logaritmo de 7. Ya. Entonces aquí despejamos la x.
y lo podemos dejar así o podemos, eh, o podemos usar la calculadora para resolver. Entonces, este sería el resultado de 3 elevado a la x más 2 por 7 elevado a la x es igual a 5. No sé si alguien tiene alguna duda, no entendió algún paso. ¿Tiene que le repiten una parte? No. Ya. Entonces, con eso quedaría culminado la clase de hoy. Espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda, díganme. Y ya para el próximo lunes ya le diría a Giovanni cuál sería el siguiente tema a tratar. Y entonces pueden desconectarse nomás. Gracias por venir y participar.